¿Cuándo fue su último viaje que hizo y a dónde fue? ¿Lo recuerda? Le voy a dar unos 2-3 segundos para que haga memoria. ¿Cuál fue su último viaje y a dónde fue? O más bien, ¿cuál es su próximo viaje y a dónde irá? A lo mejor eso le va a emocionar un poquito más, ¿verdad? ¿Ya tienen ya algunos de ustedes su próximo viaje? Sí, ¿y a dónde van a ir? Confession Time, van a ir a Orlando, van a ir a sufrir las hermanas. Entonces, y es que en la vida se trata de viajes. En muchas ocasiones nos encontramos viajando. Algunos de esos viajes tienen que ver precisamente con vacaciones. Algunos otros viajes tienen que ver con asuntos familiares, ir a visitar a algún familiar. Otros viajes son oportunidades de trabajo. Y algunos viajes tienen que ver con el emigrar a otro país. Muchos de nosotros estamos aquí debido a ese viaje que hicimos hace días, meses, semanas o inclusive años. Hablando de viajes, mi familia y yo regresamos justamente el día de ayer de nuestro viaje de vacaciones del Caribe mexicano. Y estuvimos pasando unos días en una de las playas más hermosas en México. Para aquellos que nos están visitando por primera vez y que nos están viendo por primera vez aquí en el servicio, tienen que saber algo, y es que mi color de piel era un poquito más blanco antes de ese viaje, pero por la playa agarré un poquito de color. No, pero algo que nos pasó cuando llegamos a México es que el piloto hizo un aterrizaje un tanto brusco que a más de uno les hizo comerse sus uñas de las manos y a otro hizo que se despertara, ¿no? Porque el aterrizaje fue un tanto precipitado, brusco, que sí se nos hizo un poquito peligroso. Pero nada de esto se compara a la expectativa, misterio y adrenalina que ocurre cuando se realizan los famosos viajes de mochila o viajes, no sé cómo lo llaman en su país, pero en México le llamamos viajes del mochilero, que significa que usted carga una mochila como esta. Y lo interesante de estos viajes, que en muchas ocasiones tienen que ver con algo aventurero, usted mete en esta mochila solamente lo necesario para el viaje. Usted no lleva todo lo que quisiera, sino lo que se llegara a necesitar por si esto me pasa, por si aquello o me ocurre. ¿Cuántos de ustedes no han hecho uno de estos viajes en su vida? Los famosos viajes del mochilero, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Bueno, una de las cosas que ocurren en los viajes del mochilero es que el elemento peligro está latente. Desafortunadamente, una de las cosas que usted va a lo mejor experimentar es un sentido de peligro dentro de ese viaje, ¿no? Y es que la verdad, cuando hablamos de viajes, no importa a dónde usted vaya o con quién vaya, el riesgo al viajar es el peligro que uno se expone. Pero viajamos porque es parte de la vida. En algún momento dado vamos a viajar por alguna u otra razón. Por eso es que el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de sermones titulada Viajes. Alguien diga conmigo viajes. Y el propósito de esta serie cada domingo es que podamos ver a Dios y su propósito detrás de los viajes de la vida. Y eso es lo que yo espero que juntos podamos descubrir. El día de hoy vamos a hablar específicamente del viaje del apóstol Pablo. Y vamos a ver qué relación tiene ese viaje con nosotros. Cada semana vamos a escoger un viaje en la Biblia. Y vamos a hacer esa relación con nosotros. Y cuando hacemos esa relación con nosotros, usted se va a dar cuenta que hay algo que tiene que ver con usted y conmigo. Pero lo más importante es que detrás de ese viaje podamos descubrir algo de Dios. Así que si estamos listos para arrancar esta serie, regáleme un fuerte amén. Amén. Hechos capítulo 27. Si tiene su Biblia, vamos a Hechos capítulo 27. Que ahí es donde nos vamos a enfocar en esta tarde. Hechos capítulo 27. Y vamos a conocer sobre la historia de Pablo y más que nada el viaje que Pablo hizo. Hechos 27, vamos a leer del versículo 13 al 20. Si trae su aplicación para tomar notas o su
diario tenga la libertad de tomar nota del pasaje de Hechos 27. Eso es lo que dice la Escritura. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado, entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo, un viento huracanado conocido como Euroclidón dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Versículo 16. Luego de deslizarnos a sotavento de la isla llamada Cauda con muchas dificultades, pudimos recoger la lancha salvavidas, la cual fue subida a bordo y atada a la nave. Por temor a quedar varados en la arena, se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas y la fuerte tempestad nos seguía azotando. ¿Puede imaginarse eso? Que por varios días no vieron el sol ni las estrellas. Así que ya habíamos perdido toda esperanza de ¿qué cosa? De salvarnos. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Amén. En esta historia encontramos que el apóstol Pablo y unos prisioneros fueron sometidos a un viaje a Italia. Y fue ese viaje precisamente en el que el barco, la navegación, sufrió ciertos estragos debido a un viento contrario. Un viento que no era favorable a la tripulación. Pero cuando llegó este viento suave del sur, la gente pensó que ya el peligro había pasado. Pero era todo lo contrario. Fue ahí cuando precisamente el peligro estaba por ocurrir. Dice la historia que cuando como que todo se había calmado, como cuando todo había llegado a la normalidad, como cuando todo ya estaba bien, en ese momento un viento huracanado golpeó nuevamente el barco en el que iba Pablo y estos tripulantes. Ahora, ese viento no era un vientecito, no, ese era un señor huracán. No era un viento contrario, más bien era un viento huracanado. Entre los marineros, esto es lo interesante, que entre ellos como marineros le daban nombres a estos tipos de vientos, y este tipo de viento tenía un nombre y el nombre era Euroclidón. Diga conmigo, Euroclidón. No es una medicina. No vaya a la farmacia y diga, me da 2 pastillas de Euroclidón, por favor, para mi dolor de cabeza. Era el nombre que se le daba al viento. Justamente acaba de pasar un huracán o una tormenta hace unos días allá en Florida, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Que pasó esta semana y no la semana que viene, que es cuando no. Estaban orando, yo creo que las hermanas, día a día, ¿verdad? Y tenía un nombre, Idalia, creo que se llamaba, ¿no? Idalia. Que aún es interesante que aún desde el tiempo del apóstol Pablo ya se le daban nombres a los huracanes. Este huracán no se llamaba Idalia, ¿cómo se llamaba? Euroclidón. Era el nombre que los mismos marineros le habían dado a este viento huracanado, ¿no? De manera que el viaje en el que el apóstol Pablo iba con estos prisioneros, ellos pensaron que iba a ser un viaje tranquilo, pero se tornó en un viaje bastante peligroso debido a este viento huracanado que golpeó la nave una y otra vez por varios días, de tal manera que no vieron ni el sol ni las estrellas por varios días. Y donde muchos de ellos ya habían perdido la esperanza de vivir, porque sabían que el peligro era tanto que muy seguramente ellos estaban contando sus horas de vida. Puede imaginar lo que estaba pasando por la mente del apóstol Pablo al ver todas estas gigantescas olas golpear esa nave. Puede sentir el temor, el miedo en toda esta gente que iba en este barco.
al saber que estaban en peligro y que muy seguramente su tiempo de vida era muy corto. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué pasó, pastor, con Pablo y ese Euroclidón? Lo que dice Hechos 27, versículo del 23 al 26. Dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Esto es Pablo diciéndole a toda la gente. Y dijo Pablo, no temas. Y le dijo a Pablo, no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que vengan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo. Pero seremos náufragos en una isla. Entonces, mientras ese Euroclidón estaba golpeando el barco a derecha, a izquierda, mientras ese Euroclidón estaba golpeando, el peligro no estaba en los vientos huracanados. El peligro, escuche bien, porque aquí es donde empiezo a hacer la conexión con usted y conmigo. El peligro no estaba en el viento huracanado, el peligro no estaba tampoco en que ese viento estaba golpeando el barco, más bien el peligro estaba en que la confianza y el ánimo estaba siendo golpeada en la vida de estas personas. Esa era la parte peligrosa. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la gente, hey, confíen en Dios y tengan ánimo. La gente tenía que confiar en Dios y cobrar ánimo en medio de este Euroclidón, en medio de esta tormenta. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, confiar en Dios y cobrar ánimo. Aunque el barco se estaba hundiendo, la gente tenía que confiar en Dios. Aunque el viaje se tornó un tanto peligroso de la noche a la mañana, la gente tenía que confiar que Dios estaría con ellos y que Dios los protegería en medio del peligro. Que aun y cuando llevaban casi 2 semanas de no comer, en ese viaje la gente tenía que aprender a cobrar ánimo y ser persistente y continuar aún en medio de las necesidades que estaba trayendo ese viaje a cada uno de ellos. La gente entonces tenía que aprender a confiar en Dios y a cobrar ánimo. No le quedaba de otra. No había una segunda, tercera opción. Era confiar en Dios y cobrar ánimo. Y la verdad es que si usted continúa leyendo la historia, Dios se hizo presente en este viaje. De tal manera que las 276 personas que iban en ese barco, que estaban en peligro, se salvaron y llegaron a tierra. Pero tenían que confiar en Dios y cobrar ánimo. Por eso, Dios se hace presente cuando nos encontramos en un viaje peligroso. Que la vida es como un viaje. La vida es como un viaje. La vida es como un viaje y a veces esos viajes nos llevan al mar, en donde ¿sabe qué es lo que va a pasar? Posiblemente un Euroclidón nos estará esperando. Y nos estará esperando para golpearnos a derecha, a izquierda. Quizás no era lo que usted tenía planeado hace una semana, hace un día. Pero la vida es así como un viaje en el que de pronto nos encontramos en medio del mar, siendo golpeados por esos vientos huracanados en la vida. ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en medio del mar, sintiendo los golpes de ese Euroclidón? ¿Cuándo fue la última vez? Es ahí donde se siente el golpe. No es en la playa, bajo el sol y la arena, donde nuestra confianza en Dios y nuestro ánimo están en riesgo o están en peligro. No. Es ahí, en medio del mar, cuando ese viento huracanado nos empieza a golpear, cuando entonces esos golpes empiezan a darle a nuestra familia, a nuestra salud, a nuestras finanzas. Es ahí
cuando empezamos a sentir que algo de nosotros está siendo golpeado, cuando entonces nuestra confianza y nuestro ánimo está en peligro. Y cuando esas dos cosas están en peligro, usted y yo estamos en peligro. Estamos en peligro definitivamente. Porque cuando dejamos de confiar en Dios y cuando nosotros le decimos a nosotros mismos, ya no tengo fuerzas para continuar, está en peligro. Está en peligro. Está en zona de peligro. Por eso, ¿alguna vez ha sentido que su confianza en Dios o que su ánimo está siendo golpeado una y otra vez? Son esos viajes, ¿no?, en el que nos encontramos que se tornan peligrosos, no por ese viento huracanado que nos golpea esto o aquello, sino es porque se está golpeando nuestra confianza en Dios y nuestro ánimo para seguir avanzando. Ahí está el peligro. Y son esos viajes los que quisiéramos evitar hacer, ¿no es cierto? No quisiéramos realizar. Pero he descubierto que muchas veces nos encontramos en esos viajes por decisión propia. O a veces nos encontramos en esos viajes porque algún amigo o algún familiar o alguien nos llevó a ese viaje. O a veces esos viajes ocurren, ¿saben por qué? Porque Dios simplemente lo está permitiendo. Pero escuche, porque sea que usted ha llegado a ese viaje peligroso y esté siendo golpeado por esos vientos huracanados, lo más importante en esos viajes es que tenemos que aprender a confiar en Dios y a cobrar ánimo. Es ahí donde tenemos que aprender a confiar en Dios y a cobrar ánimo. Confiar en Dios y cobrar ánimo. Cuando usted está a la orilla de la playa viviendo la vida rica, sabrosa, todo está bien, todo está tranquilo, ahí qué chiste tiene confiar en Dios y cobrar ánimo. No, confíe en Dios, cobre ánimo cuando las puertas se están cerrando, cuando las olas se están levantando, cuando no haya esperanza. Ahí es cuando tenemos que aprender a confiar en Dios y a cobrar ánimo. Ahí es cuando estamos en medio de la mar y parece que ese Euroclidón se está levantando, cuando tenemos que aprender a confiar en Dios y a cobrar ánimo. Pero pastor, eso suena muy fácil. Claro, cuando estamos en medio del mar es cuando ahí se siente lo difícil y lo imposible que es confiar en Dios y creer que podemos cobrar ánimo cuando nuestras fuerzas se están agotando. Es casi imposible. Por eso, si tenemos que cobrar ánimo, si tenemos que confiar en Dios y tiene que usted utilizar alguna herramienta, utilícela. En mi experiencia, algunas de las cosas que hago es que si usted tiene que escuchar un canto para confiar en Dios o para cobrar ánimo, escúchelo. Si usted tiene que leer la Biblia, léala pues. Si se tiene que agarrar de ciertas promesas, agárrese de ciertas promesas. Si tiene que ir a la iglesia, asista a la iglesia. Haga lo que tenga que hacer para que si está en medio de ese Euroclidón pueda confiar en Dios y cobrar ánimo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque cuando confiamos en Dios y cuando cobramos ánimo, no ocurre simplemente por pensarlo. Se ocurre cuando nosotros lo provocamos. Cuando nosotros damos esa iniciativa a hacerlo. No conozco a nadie que confíe o desarrolle una confianza en Dios o que cobre ánimo al tener pensamientos negativos y desesperanzadores. Creo que esa no es la manera. Esa no es la manera. Así que cuando nos encontremos en ese famoso viaje peligroso y sienta los golpes del Euroclidón, tenemos que aprender a decir: confiaré y cobraré ánimo. ¿Alguien puede decir conmigo: confiaré y cobraré ánimo? Una vez más: confiaré y cobraré ánimo. Una vez más: confiaré y cobraré ánimo. Sí, cuando se sienta que su barco se está hundiendo, ahí usted tiene que aprender a decir: confiaré
y cobraré ánimo. Cuando parece que ese viaje que iba todo tranquilo, con mucha ilusión de que todo iba a ser excelente, y de pronto empieza el Euroclidón a golpear su vida, ahí es cuando usted y yo tenemos que aprender a decir: confiaré y cobraré ánimo. Aunque pasemos ciertas necesidades que no teníamos estimadas como parte de ese viaje, y parece que Dios no está presente, sino las olas son las que se levantan frente a mí, ahí es cuando usted y yo tenemos que aprender a decir: confiaré y cobraré ánimo. Confiaré y cobraré ánimo. Porque la buena noticia es esta, Costa Road: la vida es como un viaje, y van a haber viajes placenteros que usted y yo vamos a disfrutar y vamos a vivir. Pero desafortunadamente todos nosotros pasamos por esos viajes inesperados que de pronto se tornan en un viaje peligroso. Pero esta es la buena noticia, que Dios no desaparece cuando llegamos a esos viajes. Hay alguien que tenía que decir amén. La buena noticia es que Dios no se da la media vuelta y nos deja solos frente a esos viajes peligrosos. No, al contrario, Dios se hace presente cuando llegamos a esos viajes y esos huracanes golpean nuestra vida. Dios se hace presente. Por eso confiemos en Dios, cobremos ánimo, porque ese Euroclidón, como así llegó, así se va a ir. Es temporal. Es temporal. Cuando estamos ahí no lo vemos como algo temporal, pensamos que va a ser permanente, que va a ser por el resto de nuestra vida. No, es temporal. Y la buena noticia es que pronto acabará y usted llegará a tierra, en donde se va a dar cuenta que cuando llegue a tierra es simplemente un recordatorio de lo importante que es confiar en Dios y cobrar ánimo cuando pasemos por esos viajes peligrosos en donde nuestra confianza en Dios y nuestro ánimo se ha golpeado. ¿Estamos aquí? El día de hoy les vamos a regalar un pasaporte. Y este pasaporte lo que va a hacer usted es que se va a tomar una foto. Va a haber aquí un fotógrafo afuera. Este va a poner la foto aquí, el nombre de su familia. Y en la semana 1 le van a poner un sello. Esta es la semana 1, en donde cada domingo, si usted, en el mes de septiembre solamente, usted trae el pasaporte y va al lado del punto de conexión y le piden que se lo selle. Solamente cuando usted venga, no lo envíe con un familiar o con un amigo. No, los conozco, es capaz de que se lo... Entonces cada domingo usted viene y que se lo sellen. Y si usted tiene los 4 sellos de estas 4 semanas, como iglesia les vamos a regalar un viaje a un restaurante o a una tienda. Así que si quiere ser parte de eso, pida su pasaporte. Pida su pasaporte. Termino con esto. Hechos capítulo 27 dice lo siguiente: cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Esta frase, teológicamente hablando, tiene 3 palabras que son tan importantes, y son las 3 palabras que utilizamos en la Santa Cena. Tomó el pan, dio gracias y lo partió. El Euroclidón pasó. Pablo y los prisioneros llegaron a tierra y se salvaron. Y dentro de todo esto, dice que cuando partieron el pan y comieron, se animaron. Y creo que eso es algo que ocurre cuando venimos a la mesa del Señor cada vez que venimos, cada mes. Y es que al tomar, al dar gracias, al partir y al comer, nuestro espíritu y nuestra fe se anima. Se anima para confiar en Dios y para cobrar ánimo y continuar esta vida en la que usted y yo estamos, que como parte de esta serie la llamamos el viaje de la vida.
Así que el día de hoy voy a invitarle a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a prepararnos para participar de este tiempo tan importante, tan sacro que es la Santa Cena, en donde absolutamente todos están invitados a venir a la mesa, sea que nos esté acompañando por primera vez o que sea miembro de esta iglesia. Si usted nos está viendo en línea, le voy a invitar a que vaya, corra rápido, vaya y tome un vasito de jugo y un pedazo de galleta, un pan, y que nos acompañe en línea aún, y que desde línea usted pueda participar de la Santa Cena. Así que le voy a dar unos segundos para que vaya y pueda tomar pan y jugo y que sea parte de este tiempo de una manera virtual. Todos están invitados, pero antes de venir y tomar los elementos, yo quiero invitarle a que nos pongamos a cuentas con Dios. Si le hemos fallado a Dios en palabra, en hecho o en pensamiento, este es un excelente tiempo para pedirle perdón a Dios y buscar su gracia en esta tarde. Oremos. Dios, hemos llegado a este lugar. Hemos llegado, Señor, con la intención de buscarte y de que en medio del viaje en el que nos encontremos, Dios, que puedas tú renovar nuestra fe y animes nuestro espíritu a continuar. Por eso, Dios, nos preparamos para participar de ese tiempo. Si te hemos fallado en palabra, hecho, pensamiento, si hemos cometido algún pecado, una falta que haya herido a nuestro prójimo, o que haya afectado nuestra relación contigo, Señor, perdónanos. Perdónanos, mi Dios, y danos la oportunidad de poder restaurar nuestra relación contigo y nuestra relación con nuestro prójimo. Por eso en esta hora, mi Dios, consagramos estos elementos del pan y de la copa. Estos elementos que están aquí presentes y aún que están en casa, para que tú los utilices como instrumentos para animar nuestra fe el día de hoy. Así, Dios, nos preparamos en Cristo Jesús. Amén.